Buenas tardes, vamos a empezar con lo que es el bloque 3, la célula y su metabolismo. El aprendizaje esperado demuestra la importancia de la célula como un elemento fundamental de los seres vivos, identificando los diferentes tipos de la célula y su ubicación dentro del entorno natural. Entonces vamos a comenzar con el concepto de célula. Ya habíamos hablado un poquito sobre el concepto de célula, les había comentado que el concepto principal, el más aceptado sobre célula, es que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. En realidad podemos encontrar diversos tipos de células, diversas formas, diversos tamaños y obviamente cada tipo de célula va a tener diversas funciones. Entonces, sus tamaños, como les digo, pueden variar. Encontramos células desde 1 hasta las 30 micras y pues encontramos organismos compuestos por una sola célula, que son los unicelulares, y organismos pluricelulares, que están formados por muchas células. Aquí les puse una imagen en donde pueden ver diferentes tipos de células. Tenemos las células de una planta vistas al microscopio. Las células, cuando ustedes se queman, han visto que se forma una especie de ampolla. Entonces, esas son células que van a tratar de reemplazar pues las células de las que se quemaron, células sanguíneas, los glóbulos rojos y además aquí está otra célula que es una neurona. La neurona es una célula. Entonces, como pueden ver, hay diversos tipos de células, diversos tamaños, diversas formas y obviamente diversas funciones. Y pues ahorita vamos a empezar con los antecedentes históricos de todo lo que es la célula y principalmente de lo que es la famosa teoría celular. Entonces, quise empezar estos antecedentes históricos con este personaje, Zacarías. Este personaje es muy importante dentro de lo que es la célula, porque pues fue el que inventó justamente el microscopio. Y esto es muy importante en la célula porque gracias a esta herramienta, a este artefacto, es que se pudo pues precisamente observar las primeras células. Es por eso lo que lo quise poner como antecedentes histórico. Este microscopio propuesto por este personaje es un microscopio compuesto, formado por un objetivo y un ocular. En realidad es un microscopio sencillo, obviamente, para el año en el que estaban, pues era muy sencillo. En realidad él no buscaba un artefacto para observar diferentes formas de vida. Él lo que pensaba construir era algún tipo de lentes para algunas personas que no podían observar bien. Pero una vez que realizó este instrumento, pues se dio cuenta que además esa herramienta ayudaba a observar pues diferentes estructuras importantes. Entonces, como les menciono, ese es un dato histórico que me pareció muy importante pues señalarles porque pues es la base de todo lo que vamos a estar hablando en lo que son los antecedentes históricos de lo que es la célula. Entonces, sigue otro autor muy importante dentro de todo este campo histórico, que es Roberto Hooke. Este, este autor principalmente comenzó, bueno, él ya tenía como tal un microscopio también, pero a él le gustaba mucho hacer
tomar diferentes estructuras, diferentes cosas y observarlas bajo el microscopio. Un día él tomó un corcho, como de los que les puse aquí un ejemplo, y hizo un pequeño corte muy delgadito y lo puso bajo su microscopio. Obviamente estamos hablando de 1665, seguían con microscopios muy básicos. ¿Y qué es lo que él logró observar? Él logró observar algo parecido a esta imagen que pueden observar aquí arriba, y él pues le llamó mucho la atención porque él observó como si fuera un pequeño panal de abejas. Y además él proponía que también estos cuadritos que ustedes pueden ver aquí eran unas especies de celdillas. Y de ahí es de donde deriva la palabra células. Células o celdillas que Roberto Hooke observó dentro del microscopio al poner un corte muy fino del corcho. Entonces, pues él hizo sus anotaciones de lo que vio, algo parecido a un panal de abejas, que además se parecía a unas pequeñas celdillas, y lo que propuso a denominar el nombre de célula. Posteriormente, ya en varios estudios, se observó qué es lo que realmente Hooke veía. Él veía esas especies de celdillas porque en realidad las células que se encontraban dentro del corcho pues ya estaban muertas. Estos pequeños cuadritos que él veía dentro del microscopio pues no era más que la pared celular de las células. Recuerden, en la presentación pasada yo les mencionaba que las células vegetales pues justamente tienen esta capa alrededor que se llama pared celular, que le da rigidez a las plantas. En el caso del corcho, pues deriva de un árbol, el corcho, y entonces pues es célula vegetal. Entonces, lo que ya después se supo es que lo que Hooke veía no es más que la pared celular. Esos cuadritos, esas celdillas que él veía, aquí se ven muy pequeñitas, pero son esas pequeñas celdillas que él veía y no era más que el marco de la célula, por así decirlo, su pared celular. Pero él ya comenzó a observar que había algo dentro de los seres vivos que formaba parte de su estructura. Posteriormente, otros científicos seguían jugando con diversas muestras biológicas y comenzar a verlas en el microscopio. Anton Van, él fue otro autor que empezó a hacer este tipo de experimentos. Él comenzó a ver eh, algunas células sanguíneas, algún tipo de bacterias en aguas en charco. También vio muestras de semen en donde primero comenzó viendo los espermatozoides. Incluso les empezó a llamar animáculos, porque él describía en su bitácora como unas pequeñas estructuras o unos pequeños animalillos en movimiento. Entonces, él también fue otro personaje muy importante. Él ya tenía un microscopio un poco más complejo porque amplificaba hasta 300 veces, y él ya comenzó a proponer que esta célula que habían propuesto antes ya era una unidad biológica, que ya era algo, una estructura que formaba parte de los seres vivos.
Y posteriormente otros autores salieron a proponer nuevas cosas. Por ejemplo, Roberto Brown, él en 1831 también comenzaba a ver algunas estructuras bajo el microscopio y él un día describió algo que llamó él como un corpúsculo, algo que veía dentro de las células, a lo que le denominaron núcleo. En realidad, en estas épocas no sabían a ciencia cierta para qué servía esta estructura que es el núcleo, pero pues ya era un avance muy grande el saber que existían estas estructuras dentro de las células. Después ya otro autor, Joseph Lister, él ya comenzó también en realidad estos científicos, como les menciono, comenzaban a tomar diferentes estructuras para verlas bajo al microscopio y ellos mismos agregaban o quitaban cosas de su microscopio para hacerlos más potentes. Entonces también esos inventos, por así decirlo, que ellos realizaban a sus mismos microscopios, pues ayudaban muchísimo a su mejoramiento. Y este autor pues ya propuso un microscopio mucho más complejo que observaba cosas más diminutas y a mejor calidad. Entonces, con toda esta información que ya se tenía anteriormente, se comenzaron a construir diversas teorías y dos autores principalmente, Matthias y Theodor Schwann, estos autores alemanes propusieron los dos primeros postulados de la teoría celular. Esto fue en el año de 1839. Entonces, estos dos primeros autores propusieron los dos principios de la teoría celular, porque en realidad hay tres principios. Y el primer principio o el primer postulado es la unidad de estructura. Y este primer postulado nos dice que la célula es la unidad anatómica o estructural de los seres vivos. ¿Okay? Es algo un poco de lo que ya habíamos hablado de su concepto de la célula. Les ponía un ejemplo en presentaciones pasadas acerca de una barda y les mencionaba que cada ladrillo era la unidad de la barda. Y les ponía el ejemplo que algo parecido es con la célula y un ser vivo. Cada célula es ese pequeño ladrillo que uniendo muchos ladrillos forma la barda. Uniendo muchas células se forma un organismo, ya sea un perro, una planta o incluso un humano. Entonces, pues, como les mencionaba, las células van a formar parte de diversas estructuras, como ya les mencioné, las neuronas, que es parte del sistema nervioso, es una estructura de parte que conforma el sistema nervioso. Además tenemos otros tipos de células, células del tejido conectivo, del tejido muscular, óseas, del cartílago. Son todas estas estructuras que van a formar a los organismos como tal. Entonces, este primer postulado es la unidad de estructura. La célula forma parte de la estructura de los seres vivos. El segundo postulado es la unidad de función. La célula es la unidad fisiológica o de función de los seres vivos. Así como forma una estructura, así tiene diversas funciones. Cada célula va a tener su función dependiendo dónde se encuentre. Por ejemplo, aquí les puse los adipocitos, que son células que tienen la capacidad
de contener lípidos, células musculares que tienen la capacidad de contraerse y estirarse, células pigmentarias que dan el color a la piel, o algunos tipos de bacterias que son organismos unicelulares y que están formados por una bacteria, espermatozoides y óvulos que son para justamente la reproducción. Otra vez, estas células, estas neuronas y pues eritrocitos, por ejemplo, células del componente, son componentes sanguíneos y etcétera. Entonces, como ustedes ven, cada célula tiene su trabajo, ¿ok? Cada célula tiene lo que debe de hacer. Y por último tenemos el tercer postulado, que es la unidad de origen. Este postulado ya fue propuesto en 1855 y nos dice que toda célula previene de otra célula semejante preexistente. Este postulado fue propuesto por Virchow y justamente, ¿qué es lo que nos quiere decir este enunciado? Toda célula proviene de otra célula semejante preexistente. Esto nos quiere decir que una célula no puede surgir de la nada. Tiene que surgir de otra célula que existe anteriormente. ¿Okay? Y esto se basa básicamente en la reproducción. Las células tienen que reproducirse. Y esto se va a dar mediante dos tipos de reproducción, mediante la mitosis y mediante la meiosis. Entonces, toda célula proviene de una célula que ya existe anteriormente. Entonces, estos son los tres postulados de la teoría celular. Unidad de estructura, unidad de función y unidad de origen. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el origen de la célula, pero no podemos comenzar a hablar como tal del origen de la célula sin hablar como tal del origen de la vida. Vamos a abarcar dos teorías del origen de la vida, de las más importantes, sin embargo existen más teorías. Existe, por ejemplo, la teoría del creacionismo, en la cual básicamente, pues, la iglesia fue quien propuso esta teoría, en la que nos dice que la vida se creó mediante, pues, la acción de Dios, mediante una creación divina, ¿ok? Por ejemplo, existe esta teoría. Sin embargo, en esta presentación solo les voy a hablar de dos teorías. Existe la teoría de la panspermia, propuesta en 1908 por Arrhenius, y este autor, ¿qué es lo que decía en su teoría? Él decía que la vida llegó a la Tierra proveniente del espacio exterior, o sea que la vida como tal no se creó en la Tierra, sino que pudo haber llegado, pues, mediante un meteorito, por ejemplo, o simplemente al azar. Fue navegando por el espacio exterior hasta toparse con la Tierra, entró a la Tierra y así es como llegó. En realidad, al principio, muchos científicos no creyeron tanto en esta teoría, porque ellos decían que cómo era posible que algún organismo, que algo que tuviera vida, pudiera soportar los cambios drásticos de temperatura o incluso soportar las condiciones del espacio exterior. Entonces ellos decían que pues que Arrhenius no estaba en lo correcto, que en realidad no era posible que eso fuera verdad. Pero muchos años después, pues varias investigaciones salieron a la luz defendiendo esta teoría. Por ejemplo, en la actualidad se sabe
que hay diversas bacterias termófilas. ¿Qué quiere decir esto? Que son organismos, las bacterias son organismos que aguantan temperaturas muy altas. Otra propuesta, otra investigación a favor de esta teoría es que un meteorito que cayó en Marte, mediante varias investigaciones, se observó que gracias a ese meteorito llegaron a Marte unos fósiles de unos microorganismos. Entonces, pues, con esto se probaba que pudiera ser que gracias a un meteorito también a la Tierra pudo haber llegado este tipo de microorganismos. Y por último, otra evidencia fue también de un meteorito, pero que cayó en Australia. Esto pasó en 1959 y esto fue algo muy interesante porque dentro de ese meteorito se encontraron aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos forman proteínas y que las proteínas forman parte de los seres vivos. Entonces se encontraron aminoácidos y además se encontraron las 5 bases nitrogenadas que forman tanto el ADN como el ARN. Entonces, a pesar de que no son como tales microorganismos los que encontraron en este meteorito, pues sí son componentes básicos de los seres vivos que tal vez llegaron a la Tierra por medio de un meteorito y posteriormente, pues gracias a la evolución, gracias a los años, se pudo tal vez formar pues las primeras células y después pues los primeros organismos. También existe otra teoría, que es la teoría propuesta por Alexander Oparin en 1924, que es la teoría de la síntesis abiótica o quimiosintética. Esta teoría, pues también es muy interesante. Es una teoría en la cual se propone que, obviamente, hace muchos millones de años, la Tierra no es como la conocemos ahorita. Tenía diversas características diferentes porque apenas se estaba formando. Entre esas características era que había muchos volcanes en erupción, había mucha radiación solar, había diversas descargas eléctricas y además existían diversas moléculas de importancia, por ejemplo, dióxido de carbono, amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno. Además, pues una vez que estos volcanes hacían justamente erupción, entonces, pues como les mencionaba, aquí en estas épocas había muchas erupciones volcánicas. Estas erupciones generaban generaban vapor de agua y entonces una vez que se condensaban, se formaban en líquido, formaron este enorme caldo primitivo. Obviamente después de mucho tiempo se empezó a acumular estas moléculas de agua hasta formar este importante caldo primitivo. Entonces, una vez que la Tierra comenzaba a enfriarse un poco, y existiendo dentro de este caldo primitivo todas estas moléculas de las que ya les había mencionado, más estas fuentes de energía importantes como la radiación solar y descargas eléctricas, entonces dentro de este caldo primitivo se piensa que se formaron las primeras moléculas orgánicas. Obviamente esto llevó muchísimo tiempo. Las moléculas estaban dentro del caldo primitivo y se cree que llegó un momento en el que estas moléculas comenzaron a unirse y formar estas moléculas. Acuérdense que estas moléculas son moléculas sencillas
Y una vez que se unen esas moléculas sencillas, pueden formar moléculas ya más complejas, como son las moléculas orgánicas que ya vimos, proteínas, lípidos, etc. Y se piensa que después de la formación de estas moléculas orgánicas, tal vez se pudo haber formado las primeras células. Recuerden que en niveles de organización lo vimos. Primero están las biomoléculas y yo les decía, una vez que juntamos todas estas biomoléculas, se comienzan a formar los primeros organelos y posteriormente se comienzan a formar las células. Entonces se cree que tal vez el ambiente que existía hace muchos años propició a que se comenzara a formar la vida. También muchos autores se opusieron totalmente a que esta teoría era verdad. Ellos decían que no era posible que simplemente así se comenzaran a formar pues estas moléculas orgánicas. Sin embargo, años después, en 1953, dos científicos decidieron recrear el ambiente de la Tierra en esos años y decidieron hacer un experimento en el laboratorio. Experimento en el que ellos hicieron una simulación de lo que pasaba en ese entonces. Vean, hicieron algo parecido a un océano primitivo, pusieron diversas moléculas importantes, amoníaco, hidrógeno, pusieron una fuente de calor y además pusieron electrodos que simulaban las descargas eléctricas que había en el planeta en esas épocas. Entonces, pues esto lo pusieron a calentar para que se hiciera el vapor de agua y todos estos elementos se mezclaran. Posteriormente, otra parte de su experimento era la tapa de enfriamiento. ¿Y qué es lo que obtuvieron estos científicos? Pues justamente obtuvieron algunas moléculas orgánicas como aminoácidos. Entonces, este experimento fue muy importante para lograr aceptar esta teoría quimiosintética de Alexander Oparin. En realidad, ahorita, pues están estas teorías, sin embargo, pues no se puede dar como tal decir, esta teoría es la cierta o esta no, porque en realidad pues no se sabe a ciencia cierta lo que pasó para que se formaran las primeras células. Entonces, pues con toda esta información, ya pues una vez que se formaron estas primeras biomoléculas como son los aminoácidos, lípidos, pues se propone que, como ya les mencionaba, estas se fueron uniendo y fueron creando los primeros organelos, tal vez el núcleo, tal vez la mitocondria, y una vez que se crearon estos organelos, se fueron uniendo a su vez para formar las células. Como les menciono, obviamente esto no es de un día para otro, esto llevó muchos miles de años para que tal vez de una molécula sencilla como aminoácido llegáramos ya a tener una célula especializada. El origen como tal, pues de las células no se sabe, pero se ha propuesto que tal vez la primera célula en aparecer dentro del planeta fue la célula procariota. Existen dos tipos de células, la célula procariota y la eucariota. Sin embargo, se propone que la célula procariota fue la primera en aparecer en la Tierra. Y esto se debe
principalmente porque este tipo de célula es muchísimo más sencilla que la eucariota. Aquí pueden observar sus organelos y en el caso de la procariota tiene menos organelos que la eucariota. Acuérdense que los organelos son todas estas partes que forman la célula. Entonces, se cree que la célula procariota, al ser más sencilla, fue la primera en habitar la Tierra y que posteriormente, así como se fueron incluyendo diversas moléculas para formar las células, así a la célula procariota se le fueron agregando más organelos, más moléculas, hasta llegar a formar la célula eucariota, que es una célula muchísimo más compleja, primero porque tiene muchos más organelos y como tal muchísimas más funciones. Además de que esta célula eucariota puede especializarse. Como ya les menciono, existen células epiteliales, células del sistema nervioso, células del sistema óseo. Entonces, a eso es a lo que me refiero, especializarse. Este tipo de células ya tienen una función específica y como tienen una función específica, cada tipo de célula va a tener tal vez un metabolismo específico, un crecimiento específico, un tipo de reproducción específica. Entonces eso es lo que me refiero a que este tipo de células, las eucariotas, son células más especializadas. Y se cree que estas células eucariotas se crearon hace 1.700 millones de años. Entonces, vayan viendo las brechas en lo que yo les menciono. En realidad no estamos hablando de un día para otro. Lo que fueron pasando el tiempo, los años, en realidad fueron miles de años que obviamente tuvieron que pasar para que nosotros pudiéramos observar ya como tal estos cambios. Igual, o sea, imagínense cuántos años pasaron desde la creación de una célula hasta formar como tal ya un organismo, tal vez un organismo sencillo, no sé, un pez, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ustedes vayan observando cuántos millones de años tal vez tuvieron que haber pasado para ya formar un ser vivo como tal. Y pues eso sería todo para esta presentación.